Si piensas en el panorama del boxeo de peso pesado de finales de los 70 y principios de los 80, te vendrán a la mente algunos nombres importantes. Probablemente pienses en Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Larry Holmes y luego en el joven Mike Tyson, que se hizo cargo de la división después de irrumpir en la escena una vez que esos tipos desaparecieron. Pero uno de los nombres en los que quizás no pienses de inmediato es Trevor Berbick. Y eso se debe a que, al lado de los otros nombres de su época, sus logros dentro del ring de boxeo fueron relativamente modestos. Sin embargo, fuera del ring vivió una vida de controversia, contradicción y al final tragedia. Y esta es su historia para aquellos menos familiarizados con la carrera de Trevor Berbick. Comencemos con un rápido resumen. Berbick nació en Port Antonio, Jamaica. Estaba físicamente dotado con un atletismo natural, pero llegó tarde al boxeo y solo lo adoptó cuando tenía 19 años. Aprendió a boxear como trabajador inmigrante en la bahía de Guantánamo, en el momento en que la base militar estadounidense era un puesto de escala para los soldados que estaban a punto de ser enviados a la guerra de Vietnam y para los que regresaban, a menudo con problemas físicos o mentales. Era un lugar violento en un momento violento, y Berbick rápidamente tuvo que aprender a manejarse. Una noche, después de meterse en una pelea con un marín borracho, una pelea que ganó, fue invitado a probar en el gimnasio de boxeo militar, y una vez allí, descubrió rápidamente que sus habilidades iban más allá de poder manejarse a sí mismo. Resultó que pelear era algo en lo que era bueno, pero, desafortunadamente para él, convertirse en boxeador en el ring nunca fue suficiente para mantenerlo alejado de los problemas fuera de él. Después de un puñado de peleas amateur, fue seleccionado para representar a Jamaica en los Juegos Panamericanos del 75, donde se llevó el bronce, y luego en los Juegos Olímpicos del 76. Después de unirse a las filas profesionales, anotó una victoria impactante sobre John Tate en su pelea número 17, una victoria inesperada que le dio la oportunidad de pelear contra Larry Holmes por el título mundial un par de peleas después. Perdió, pero la pelea marcó el comienzo de una disputa entre los dos hombres que se cocinaría a fuego lento durante los siguientes 10 años hasta que finalmente estalló de manera espectacular. Incluso en ese entonces, su temperamento y su comportamiento impredecible ya estaban comenzando a causar problemas a Berbick, pero llegaremos a eso en un momento. 2 peleas después de su derrota ante Holmes, entró al ring para enfrentar a Muhammad Ali, inscribiendo su nombre en la historia del boxeo como el último hombre en enfrentar al más grande en una pelea profesional. Pocos fanáticos del boxeo tienen buenos recuerdos de esa pelea. Ali ya había pasado su mejor momento y recibió una paliza de Berbick, un hombre que no habría tenido ninguna oportunidad contra Ali en su mejor momento. La paliza que Berbick le dio fue difícil de ver y fue la pelea que finalmente hizo que Ali colgara los guantes para siempre. Fue una forma triste de verlo retirarse, y si quieres buscar peleas clásicas de Ali para ver, probablemente sea mejor poner esta más abajo en tu lista. Después de un par de buenas victorias más, a Berbick se le dio una segunda oportunidad por el título, esta vez contra Pinklon Thomas. Se llevó la victoria y fue coronado campeón de peso pesado. Este iba a ser el punto más alto de su carrera de boxeo, pero después de esa pelea, su vida pareció salirse cada vez más de control. Perdió el cinturón en su siguiente pelea en un enfrentamiento icónico contra Mike Tyson. En esa pelea, Tyson famosamente tomó solo 2 rondas para destruir a Berbick, convirtiéndose en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia en el proceso. Berbick se vio muy disminuido después de esta pelea, y aunque siguió boxeando, nunca más estuvo cerca de competir por la gloria de peso pesado. Lo peor fue cómo la vida de Berbick pareció desmoronarse a partir de este punto, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Los eventos que lo rodeaban se volvieron cada vez más impactantes. 10 años después de la derrota ante Holmes, la disputa pública entre la pareja finalmente llegó a un punto crítico, cuando los dos se vieron involucrados en una pelea callejera. Después de haber perdido ante el mismo Tyson 3 años y medio antes, Holmes estaba celebrando una victoria de regreso en una conferencia de prensa discreta cuando Berbick interrumpió el evento. Con la conferencia de prensa terminando, Berbick comenzó a lanzar acusaciones salvajes contra Holmes, diciendo que este había estado viendo a una prostituta y que estaba tratando de destruir su carrera y su matrimonio. Los dos rápidamente llegaron a los golpes antes de ser separados.
Sin embargo, el conflicto se trasladó a la calle frente al hotel, donde se había celebrado la conferencia de prensa. Lo que sucedió a continuación debe clasificarse como uno de los momentos más locos del último medio siglo de la historia del boxeo. Y en un deporte que no es ajeno a la locura y las sorpresas inesperadas, eso es decir algo. Con Berbick continuando una perorata desquiciada fuera del hotel ante los miembros reunidos de la prensa y cualquiera que quisiera escuchar, Holmes saltó a un auto estacionado al lado de Berbick, se impulsó sobre su techo y se lanzó al aire contra su enemigo. Holmes aterrizó sobre Berbick con una patada voladora al estilo WWE, enviándolo al suelo. Los dos fueron separados nuevamente, mientras los espectadores permanecían de pie, incrédulos y visiblemente aturdidos. Puede haber sido Holmes quien se subió al auto y saltó al aire para atacar a Berbick, pero Berbick había sido quien se presentó a la conferencia de prensa en su contra. Sin embargo, este no fue de ninguna manera un caso aislado de mal comportamiento por parte de Berbick, y estuvo lejos de ser lo peor de lo que fue acusado durante su vida. Casi al mismo tiempo fue juzgado por violar a la niñera de sus hijos. Fue declarado culpable de este delito el año después del incidente con Holmes y como resultado fue sentenciado a 5 años de prisión. Fue liberado bajo libertad condicional después de cumplir solo 15 meses, pero luego, tal vez como era de esperar, lo atraparon violando su libertad condicional y fue deportado de los USA a Jamaica. Luego trató de regresar a Canadá, donde se había establecido al comienzo de su carrera profesional, pero Canadá también trató de deportarlo. Aunque luchó contra esta decisión, finalmente se le permitió quedarse. Su condena por violación fue el peor de sus crímenes en el punto más bajo de su vida, pero no fue la única vez que se encontró en problemas con la ley. Anteriormente, había sido arrestado por agredir a un hombre que creía que tenía una aventura con su esposa. Ella posteriormente se divorció de él. También agredió a su ex-manager, amenazándolo con poner una pistola en su boca, y fue declarado culpable de fraude cuando falsificó la firma de su ex-esposa al solicitar una hipoteca. Más tarde, también fue juzgado por no pagar sus facturas de impuestos sobre la renta y, para empeorar las cosas, se quedó dormido durante el juicio. En este punto, con este tipo de comportamiento autodestructivo cada vez más común en Berbick, casi sientes que estaba tratando de meterse en problemas. Aún así, continuó boxeando hasta que finalmente se vio obligado a retirarse cuando una tomografía encontró un coágulo de sangre en su cerebro. Después de esto, fue deportado una vez más a Jamaica desde USA tras más problemas con la ley, y el acto final en su turbulenta historia de vida vendría solo unos pocos años después. En 2006, 6 años después de su retiro y 4 años después de ser deportado a Jamaica por última vez, fue asaltado en Port Antonio, sufriendo graves golpes en la cabeza con una tubería de plomo. Murió a causa de sus heridas en el lugar. El hombre condenado por su asesinato fue su sobrino de 20 años, Harold Berbick. Otro hombre fue condenado por homicidio involuntario junto con él, habiendo actuado como cómplice. Aparentemente el asesinato ocurrió por un desacuerdo sobre unas tierras. Habiendo venido de orígenes humildes, logró alcanzar la cima del boxeo y capturar el título mundial de peso pesado. A pesar de no haber podido defender con éxito su título ni una sola vez, esto sigue siendo algo que solo muy pocos pueden afirmar haber logrado. Será recordado como el último hombre en pelear contra Ali, así como el hombre que perdió ante la fuerza imparable que era Mike Tyson, cuando éste se dispuso a limpiar la división en un tiempo récord después de haber explotado en la escena apenas a los 20 años. También fue el único hombre en pelear contra los tres, Ali, Holmes y Tyson, por lo que se ganó un lugar en los anales de la historia del boxeo, incluso si no fue necesariamente por las grandes victorias que obtuvo. Como boxeador, era conocido por su habilidad natural y atletismo en el ring, así como por su capacidad para recibir golpes contundentes. Sin embargo, también será recordado como un personaje volátil e impredecible que siempre parecía estar involucrado en controversias donde quiera que iba. Berbick supuestamente encontró a Dios a la edad de 16 años y más tarde en la vida. Incluso se convirtió en predicador. Sin embargo, su fe no fue suficiente para mantenerlo fuera de problemas, y su muerte violenta fue quizás el tipo de capítulo final inevitable que la historia de Trevor Berbick siempre estuvo destinada a tener.